Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del Centro. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en plena zafra, para feroz al centro del combate. Créeme. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión número 710, con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y el pueblo colombiano. Esta semana resaltamos la movilización del pueblo colombiano para respaldar al gobierno nacional frente a las agresiones por parte de Mr. Trump. Las centrales obreras y organizaciones sociales y populares se pronunciaron vehementemente para defender la soberanía colombiana y la autodeterminación de los pueblos. Una vez más, el gobierno de los Estados Unidos esgrime la mentira rastrera para justificar ataques y chantaje a los países latinoamericanos, como ha sido costumbre, para someterlos y apoderarse de las riquezas naturales de la región. Y ante todo esto, el mundo debe conocer que el gobierno de Petro, al contrario de lo que dice Mr. Trump, es el gobierno que más ha incautado drogas en toda la historia como nunca antes. Petro, además, desde su paso por el Senado, por el Congreso de la República, ha venido denunciando a los carteles narcoparamilitares y sus nexos con las castas políticas nacionales e internacionales y, por supuesto, es el presidente que mayores logros ha tenido en la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, en la sustitución de cultivos y miles de hectáreas de tierras entregadas a los campesinos. Y es que la supuesta guerra militar de Estados Unidos en contra del narcotráfico ha sido un total fracaso que solo ha dejado muertos hasta el día de hoy. Petro, al contrario, le propone a Estados Unidos que se adelanten otros acuerdos con medidas reales, como la de quitar aranceles a la producción agraria, que contribuya a la reforma agraria en el país, garantizando tierras fértiles para los campesinos, estimulando un comercio estable para sus productos, adelantando una persecución a los capitales y bienes de los narcotraficantes en el mundo entero, implementando planes para disminuir el excesivo consumo de drogas en las entrañas de los Estados Unidos, consumo que es el que finalmente estimula el narcotráfico a nivel mundial. Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde. Y este 30 de octubre nos unimos al paro nacional de 24 horas en defensa de la Ley 91 del 89 del FOMAC y de todos los derechos conquistados con la lucha y dignidad del magisterio colombiano. Movilización del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar desde las 9 de la mañana. Porque defender la salud pública como derecho y no como servicio, financiada con dignidad y administrada con transparencia, es un derecho.
Igualmente, garantizar la soberanía nacional frente a los poderes económicos que pretenden subordinar la voluntad del pueblo colombiano. Consolidar y profundizar las reformas sociales en salud, trabajo, justicia, pensiones y educación que han sido fruto de años de lucha de las mayorías del pueblo colombiano. Igualmente, impulsar la paz total y la justicia social entendida como condiciones indispensables para una vida digna. Cuando te incluye entre mis monumentos. Y recordamos en las efemérides, un 31 de octubre del 2019 muere Alfredo Molano Bravo, colombiano, filósofo, sociólogo, periodista, maestro, escritor, investigador, defensor de la paz, la igualdad y las soluciones a los problemas sociales. Participó en la Comisión de la Verdad y Paz y recorrió el país para reivindicar las historias de vida de la realidad de la gente en individual y colectivo, de los marginados y vulnerables. Bueno, y con esta bella canción titulada Créeme de Vicente Feliú y con la voz de Silvio Rodríguez, vamos dando inicio al programa en el día de hoy. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Que mis palomas tienen de arco iris, lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno, combativo, en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el contexto internacional, el mundo atraviesa una crisis del orden global. Estados Unidos reactiva su diplomacia cañonera en el Caribe, bajo el pretexto del narcotráfico, buscando frenar la influencia china y reafirmar su control sobre la región. Mientras la violencia se extiende en países como Ecuador, en Gaza, la ocupación israelí deja una franja devastada que tardará décadas en limpiarse, evidenciando del genocidio y la impunidad internacional. La ONU, atrapada por el veto de las potencias, muestra su agotamiento frente a un sistema dominado por los intereses imperialistas y economías de guerra. Solo la organización y la unidad de los pueblos puede abrir el camino hacia un nuevo orden justo, soberano y solidario. Desde el panorama nacional, Colombia enfrenta una coyuntura marcada por el asedio imperial, la censura institucional y la resistencia popular. Mientras Trump amenaza con sanciones y ataques en el Caribe, el gobierno colombiano responde defendiendo la soberanía y el nuevo orden económico del sur global. En el plano interno, la justicia impone límites arbitrarios al presidente, instaurando una peligrosa censura previa que vulneró el derecho a la comunicación de Estado y del pueblo. En medio de esta confrontación política, la juventud y las víctimas del estallido social alzan su voz desde el arte. La obra Cuerpos de Resistencia transforma el dolor en memoria viva, recordando que la lucha por la verdad y la dignidad sigue en las calles, en los teatros y en la conciencia del país que no se rinde. No olvides, hoy en la consulta del Pacto Histórico, 26 de octubre, vota por quienes encarnan la lucha y la esperanza. Iván Cepeda a la presidencia, María Eugenia Londoño número 78 al Senado y Gabriel Becerra número 43 a la Cámara por Bogotá, porque ellos avanzan en el cambio. En el contexto sindical, el magisterio bogotano se moviliza este 30 de octubre en el paro nacional convocado por FECODE y la ADE
para defender la Ley 91 y el FOMAC. Exige la devolución de descuentos, estabilidad del modelo integral de salud, respeto a la bonificación pedagógica y cumplimiento del Acuerdo 03 de 2024. En Bogotá se rechaza la privatización encubierta, la sobrecarga laboral, la intransigencia de la Secretaría de Educación del Distrito. La marcha irá desde el Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, desde las 9 de la mañana, en defensa de la educación pública, la dignidad docente y la soberanía que se conquista en las calles seguirá presente en la lucha del magisterio. No olvides, estas son nuestras actividades rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente. Convocamos al magisterio distrital a impulsar esta apuesta popular como organización y con conciencia. Hoy 26 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, participan las consultas populares interpartidistas. Desde tu puesto habitual, elijamos precandidaturas a la Cámara, Senado y Presidencia, que defendamos la educación y que defendamos los derechos del pueblo colombiano. Votar también es luchar. Llevemos a las urnas la dignidad y la esperanza. Desde cada colegio, fortalezcamos las escuelas libres de violencia junto a los delegados y delegadas. Conformemos los comités en defensa de la educación pública estatal. Y no olvides, para la matrícula 2026, coordinemos perifoneo y chapoleo en barrios y entornos escolares. Envía colegio, localidad, contacto y fechas al correo secredirectivos@adbogotá.org. Paro nacional de 24 horas. Miércoles 30, desde las 9 de la mañana, Parque Nacional, Plaza de Bolívar, en defensa de la Ley 91, el FOMAC y nuestros derechos. Unidad, unidad, dignidad y lucha. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano, Yemen y Venezuela. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Por el amor, por la vida, venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la Secretaría de Educación del Distrito por el cierre irresponsable y arbitrario de las plazas de orientación escolar. Una secretaría que llegó a Bogotá para acabar con la educación. Pullas, recontrapullas al Tribunal Superior de Bogotá, que se arrodilla ante el paraco y lo absuelve de toda culpa. ¿Qué se puede esperar del cartel de la toga? Ay, como que sigue vivito. Pullas y pullas, muchas pullas, recontrapullas al Colorado de Trump, que asesina pescadores de nuestra patria. Gringo, go home. Pullas y pullas, muchas pullas, recontrapullas al Consejo Nacional Electoral, que al servicio de la oligarquía torpedea los procesos de unidad y de consulta interna de la izquierda agrupada en el pacto histórico. Pullas. ¡Vivas! Viva. Muchas vivas a la magistrada Leonor Oviedo, quien salvó su voto en la absolución de Álvaro Uribe y reabre la puerta a la justicia. Todavía quedan voces que no se doblegan ante el poder. ¡Vivas! Vivas. Muchos vivas, recontra vivas, al comienzo del proceso de revocatoria al alcalde Carlos Fernando Galán. Que responda por el caos en el que tiene a Bogotá. ¡Vivas! Vivas, recontra vivas, a la apoteósica asistencia del pueblo colombiano al llamado de Petro a la Plaza de Bolívar. Así inicia la recolección de las firmas por el poder constituyente. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, al tiro que Trump se pega en el pie
al suspender de facto y por decisión unilateral el TLC al violar sus postulados. Libertad y soberanía. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! ¡Vivas! Muchos vivas al senador demócrata Ronald Gutiérrez al denunciar e indignarse por el bombardeo estadounidense a la embarcación pesquera en el Caribe colombiano. Trump está de psiquiatra. Los demócratas están planteando la ilegalidad de este ataque. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! ¡Vivas! Muchos vivas a la unidad bolivariana entre nuestros pueblos. La Gran Colombia no solo es un sueño. Es una necesidad por la soberanía del sur. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! ¡Vivas! Muchos vivas, porque Colombia se levanta en defensa de su soberanía, su democracia y su dignidad. Viva la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Un saludo afectuoso para todas las maestras y maestros del país. Quiero, primero que todo, agradecerles por su confianza. Como primera medida, será la ley estatutaria de la educación. Con esta ley promoveremos el derecho, la garantía de la educación financiada por el Estado y con una mirada garantista de derechos y de dignidad para el magisterio y toda la comunidad educativa. Se necesitan recursos suficientes para que más niños, niñas y jóvenes accedan a la educación en todos sus niveles y con programas de calidad que se ajusten a sus contextos sociales. Buscaremos también la homologación del régimen pensional de las y los docentes del decreto 1278 para que queden en condiciones iguales a los derechos de los docentes regidos por el decreto 2277. Esto es fundamental para garantizarles a las y los maestros retirados una vejez digna y que retribuya todo lo que dieron a la sociedad. También promoveremos la vinculación de los docentes provisionales a la carrera docente bajo los criterios que valoren el arraigo, la experiencia, el contexto y los requisitos básicos. La estabilidad laboral no puede depender solamente de una prueba escrita. Se debe mirar al maestro y a la maestra en toda su dimensión humana y en su entorno. También buscamos devolver derechos que los gobiernos neoliberales y de ultraderecha le quitaron a los maestros. Por ejemplo, y sumamente importante, el derecho a la mesada 14, que en este momento cursa en el Congreso de la República. No podemos dejar en manos de unos congresistas que no ven al magisterio como su amigo, sino como su enemigo, nuestros derechos que ya habían sido adquiridos. Y han sido adquiridos al calor de la lucha, de la pérdida de miles de nuestros compañeros y compañeras. Todas estas propuestas solo serán posibles con una reglamentación eficaz del Sistema General de Participaciones, que es el corazón financiero de la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico en los territorios. Esta ley orgánica será la puerta de entrada a más y mejores derechos para las comunidades y para el magisterio, porque sin recursos suficientes, cualquier reforma educativa será insuficiente. Además, también busca la profundización de las reformas sociales, la reforma laboral, pensional, a la salud y, por supuesto, la reforma agraria. Solo a través de estos cambios estructurales se podrá materializar la paz integral. Necesitamos con urgencia que se apruebe nuestro estatuto docente. Necesitamos con urgencia que se profundice y se materialice nuestro modelo de salud, que es garantista, alejado del negocio y de la integración vertical. En estos momentos en que la soberanía nacional de nuestro país está en riesgo, que el imperialismo desafía y amenaza nuestro proyecto político de poder popular, la unidad es el imperativo. Por eso necesitamos un Congreso alternativo que realmente represente al pueblo, que profundice las transformaciones y que devuelva la esperanza a nuestra gente. Venga esa mano. Voz educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. La Superintendencia de Salud señaló que en los años 2020-2022 las EPS facturaron 2.3 billones de pesos a 140.000 personas fallecidas. Los sindicatos aeroportuarios exigen el cumplimiento
de normas de seguridad en los aeropuertos, dado que en muchos se expone la vida de los trabajadores. Desde el Consejo de Bogotá se denuncia que 120 cámaras de seguridad están dañadas y la administración distrital no da respuesta. Individuos armados rompieron las pancartas colocadas por los sindicatos en la Universidad Nacional. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, familias de los Llanos Orientales exportaron a España, Bélgica y Canadá 1.000 toneladas de cacao. De acuerdo a informe del Ministerio de Defensa, en los 3 años de este gobierno se han incautado 2.650 toneladas de coca. En el mes de septiembre, la economía nacional creció un 2.6%, principalmente por el comercio mayorista y minoritario. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis, como siempre, con el profesor José Ramón Llanos, quien en sus comentarios en el día de hoy hace una muy interesante pregunta. ¿Cuándo será que van a desertificar a los Estados Unidos por no disminuir el consumo de drogas en su territorio? Bien, le damos la bienvenida al profesor Llanos y muchas gracias. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. El comentario de hoy pudiera titularse ¿Cuándo las Naciones Unidas y el mundo civilizado van a desertificar a los Estados Unidos? El presidente Trump tiene la pretensión de desertificar a Colombia porque no hemos podido detener los cultivos en Colombia, porque no hemos podido limitar la producción de droga. Pero aplicando la lógica, el mundo debe desertificar a los Estados Unidos, porque sin mercado, sin consumo, no hubiera personas interesadas en producir la droga. Y ya sabemos que los mayores consumidores, los mayores drogadictos del mundo están en los Estados Unidos. En consecuencia, las Naciones Unidas debían desertificar a los Estados Unidos, ponerle condiciones para levantar esa desertificación, y esa condición sería que disminuyeran el consumo de la droga que consumen en tan alto volumen, ya sea marihuana o cocaína o cualquier otra. Pero infortunadamente el mundo se ha sometido a la voluntad del imperialismo norteamericano, incluidos los europeos en este momento. Por esa razón no se desertifica a los Estados Unidos, quienes son, por tener el mayor consumo de drogas en el mundo, el mayor estímulo para que exista la producción de esas drogas. Con un agravante, como no estamos aplicando la lógica correctamente, ni siquiera hemos caído en la cuenta. Por ejemplo, que no tiene por qué perseguirse en Colombia a los productores de marihuana, porque la marihuana está legalizado. Y al contrario, deberíamos estimular su producción para la exportación para abastecer el mercado de los Estados Unidos. En consecuencia, señores oyentes, maestros y ciudadanos en general, ténganse en cuenta la reflexión anterior. Quienes deben ser desertificados son los Estados Unidos, porque ellos son el mayor estímulo para que haya
tráfico de drogas. Hasta el próximo domingo. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluye entre mis... Bueno, y con esta bella canción, Créeme, de Vicente Feliú, en esta bella interpretación acompañado con la voz de Silvio Rodríguez, quien desarrolla una interesante gira por toda Sudamérica, vamos dando por terminado el programa del día de hoy. No sin antes recordar que tenemos una tarea fundamental para esta semana, el día jueves 30 de octubre, en la concentración en el Parque Nacional para luego movilizarnos hacia la Plaza de Bolívar en el Gran Paro Nacional por la defensa del modelo de salud del magisterio colombiano. Salimos a las calles para exigir que se implemente de una vez por todas el nuevo modelo de salud que garantice la vida y la salud del magisterio y sus beneficiarios. Pero también para defender la educación pública como un derecho y no como un servicio, para garantizar la soberanía nacional frente a los poderes económicos que pretenden subordinar la voluntad del pueblo colombiano. Igualmente, otro de los puntos claves es consolidar y profundizar las reformas sociales en salud, en trabajo, en justicia, en pensiones y educación, que han sido fruto de años de lucha por parte del magisterio y las mayorías en Colombia. Igualmente, impulsar la paz total y la justicia social entendidas como condiciones indispensables para una vida digna. Bueno, y no olvidemos que hoy se está desarrollando la consulta partidista del Pacto Histórico e invitamos a todo el magisterio colombiano y a todas las fuerzas vivas para que apoyemos las listas consecuentes con las luchas históricas del magisterio y de la clase obrera en Colombia. Para la Cámara de Representantes por Bogotá, al compañero Gabriel Becerra con el número 43. Para el Senado de la República, a la compañera María Eugenia Londoño con el número 78. Y precandidato para la Presidencia de la República, al compañero Iván Cepeda. Pero en los municipios de Cundinamarca también tenemos una candidata para la Cámara de Representantes por Cundinamarca, la compañera Daniela Vega con el número 1. Así que salgamos tempranito para mantener en alto las voces alternativas en Colombia. Preguntas, aportes o sugerencias a voceducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Somos el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Chao, chao. Feroz al centro del combate, créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Voz Educadora. Maela ni wan geto ni wan Voz Educadora un wan watching ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.